Nosotros ahora hemos venido trabajando, todo el equipo de Learning One to One, y con el proyecto de educación relacional frontal, hemos venido trabajando desde hace muchísimos años en educación virtual. Entonces, cuando nos vino este proyecto, cuando vino, perdón, esta pandemia, ya estábamos preparados y esto nos permitió, digamos, dar respuesta en muchas latitudes, en muchos países, con distintos estudiantes, con distintos niveles, rurales, urbanos, en España, en Chile, en Colombia. Entonces, lo que les quiero compartir es nuestra experiencia. El mundo ha cambiado muchísimo. O sea, cuando hace 19 años, cuando tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, las universidades mostraron hicieron una valoración de lo que estaba pasando y nos decían hace 19 años que el mundo cada vez es más volátil, o sea, que el volumen la magnitud del cambio no sean un patrón predecible y que es incierto, o sea, que hay carencia de previsibilidad para fenómenos y eventos y que cada vez es más complejo, o sea, que hay más factores y más relaciones y fuera de eso que es más ambiguo, o sea, que no existe una sola única manera de ver el mundo y hay poco claridad sobre el significado de un evento. Pero no le hicimos caso y seguimos trabajando con el sistema como venía antes. Hoy, cuando llega la pandemia y nos demuestra que el mundo es exactamente como nos lo dijeron hace 19 años, digamos que no estábamos preparados. Entonces, lo que normalmente hicieron los gobiernos es que le dijeron a los educadores, tengan ustedes unas semanas, prepárense a ver ustedes cómo van a atender sus estudiantes. El resultado de eso es que pues hay muchísima improvisación, ¿sí? Fuera de eso, están los profesores relacionándose individualmente con cada uno de los estudiantes. O sea, hay profesores en casa, pero no hay escuela en casa. Y la escuela es un conjunto de relaciones complejas que dan una respuesta distinta a los estudiantes. O sea, la escuela no es la suma de los profesores solamente, sino un montón de relaciones entre ellos también. Entonces, cuando estamos trabajando en esto, encontramos que primero hay un problema, digamos, de contenidos virtuales. Pues digamos, y mucha gente se dedicó a producir contenidos y a enviárselo a los estudiantes. Y bueno, digamos que hoy en Internet ahí el 90% de la información actual ya está en Internet, pero el 100% de la información de la educación básica ya está en Internet. O sea, digamos que lo que tenemos es exceso de contenidos. Yo creo que ahí, digamos, no está el problema principal. El segundo problema es un problema de medios de comunicación. O sea, en nuestras realidades hay muchos estudiantes donde, digamos, la señal del celular o del móvil no entra, o sea, no hay señales de móvil, entonces, digamos que nos tenemos que relacionar con ellos a través de la tecnología del papel y agendas, por ejemplo. Hay otros que, en cambio, tienen toda la tecnología y pues cada uno tiene su computador o su ordenador y con eso ellos pueden, digamos, acceder a la información del mundo y hay plataformas que nos permiten hacerle seguimiento a todo el proceso. El tercer problema, que es el problema más grave, es que pusieron todo el proyecto en términos de qué le podemos entregar a los estudiantes, pero muy pocos están pensando en qué necesitan los estudiantes para aprender. O sea, cuáles son los elementos de un aprendizaje autónomo. Y el punto siguiente es que todo el sistema educativo, digamos que está basado en entregarle cosas y al final hacerle un examen a los estudiantes. Pero no tenemos, digamos, unas estrategias de seguimiento al proceso de los estudiantes para apoyarlos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, para poder afrontar el problema, nosotros lo primero que encontramos es un problema de lectura. O sea, por lo menos en América Latina, los niveles de lectura de los estudiantes es tan bajo que no alcanzan sino unos pocos, o sea,
la media hora ya están cansados de leer. Porque al tener un nivel muy bajo, el problema que tenemos nosotros es que cada vez hay el intermediario de la lectura consume mucha energía. O sea, cuando un niño está aprendiendo a leer, el intermediario que tiene es el sonido. O sea, el niño convierte la palabra en un sonido y el sonido en una idea. En el segundo nivel pasa otra cosa, y es que el estudiante convierte la palabra en un movimiento, y si le ponen los dedos en la garganta, sientes cómo él mueve las cuerdas vocales o mueve los labios. Ese nivel de lectura, digamos, convierte la palabra en un movimiento, el movimiento en una idea. En el tercer nivel, convierte la palabra en un ideograma, como si estuviera leyendo en chino, y el ideograma lo convierte en una idea. Y por último, es la lectura mental directa. Es cuando pasa directamente de la palabra a la idea sin intermediarios. Teóricamente ese debería ser el nivel de lectura para poder, digamos, aprender. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos a nuestros estudiantes en los colegios leyendo para transcribir de una pizarra o de un tablero a un cuaderno, ¿sí? Durante muchísimas horas al día. Pero no están, entonces, digamos que tienen mucha práctica en ese tipo de lectura. Pero cuando los ponemos a leer para comprender, cuando los ponemos a leer para aprender, digamos, como tienen tan poca práctica en ese tipo de lectura, no han desarrollado esa habilidad. Entonces, tenemos un serio problema con el tema de lectura, digamos, que hay que afrontarlo en este momento, pues con la realidad que tenemos hoy. Hay un segundo problema grave, que es el problema de autonomía. O sea, los estudiantes no saben tomar decisiones, no saben manejar su tiempo, no pueden cumplir lo que se comprometen, no son ordenados, no pueden poner su aprendizaje en el tiempo, entonces no pueden comprometer su trabajo en el tiempo, ¿sí? Entonces, como no pueden comprometer su trabajo en el tiempo, digamos, cualquier plan que hagan es falso. Fuera de eso, tenemos otros problemas. Por ejemplo, los estudiantes siempre en los colegios están trabajando con motivación extrínseca, siempre hay premios y castigos, y eso pues en las casas no funciona. Necesitamos que tengan motivación intrínseca, que le construyan digamos, sentido a lo que están haciendo, para que tengan motivación intrínseca de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, el otro problema que tenemos grave es la capacidad de transformación. Los estudiantes vienen de un sistema educativo estático, donde nada ha cambiado durante muchísimos años. No están acostumbrados a que su proceso esté cambiando. Entonces, tenemos un sistema que es completamente estático, ¿sí? Y digamos, el mundo hoy es muy dinámico, entonces no le está dando respuesta. O sea, los estudiantes no están preparados para estar cambiando sus formas de trabajo. Y tal vez el más grave de todos y el que más impacto tiene es el proceso de evaluación. O sea, el proceso de evaluación es que en este momento, pues todos los colegios están acostumbrados que al final de cada tema hay un examen. Eso se llama evaluación de resultados. Pero en un ambiente como este no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que haya evaluación de proceso. O sea, que los educadores puedan acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque es la única forma de que puedan llegar a la excelencia con eso que están haciendo. Entonces, el problema que tenemos es el aprendizaje. El problema es que cómo los educadores acompañan ese proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo le dan esas herramientas para que ese proceso pueda llegar hasta la excelencia. O sea, que ya en estos términos no vale que un estudiante, digamos, aprenda el 60% de lo que tiene que aprender. Eso no nos sirve para nada, ¿sí? Lo que necesitamos es que a través de esa evaluación de proceso el estudiante alcance la excelencia en cada uno de los temas que hace. Bueno, entonces, ahora para poder trabajar así, lo primero es que el estudiante tiene que ser el autor de su proceso de aprendizaje. Y nosotros lo que hacemos es ayudarle y darle las herramientas para que el estudiante
pueda lograr hacer ese proceso autónomamente. Y para eso tenemos que, digamos, tomar la forma como el estudiante siempre está aprendiendo, cuando está en la calle, cuando está en su casa, cuando está, y poner en los, digamos, el aprendizaje escolar en términos de cómo el cerebro del niño aprende. Entonces, el primer paso es que el estudiante le construya sentido a lo que va a hacer. Porque si algo no tiene sentido para una persona, pues tampoco va a tener valor. Valor quiere decir que no va a estar dispuesto a poner la energía necesaria para que eso pase. ¿Sí? Entonces, y si algo no tiene valor para una persona, tampoco se va a poner una meta. O sea, nadie, digamos, no sé, si le proponen un sitio para ir de vacaciones, si eso no tiene sentido para él, por supuesto que no se va a poner una meta para ir a ese sitio. Y eso tiene una, digamos, una trascendencia mucho mayor, y es porque si un estudiante durante muchísimos años de su vida no le está construyendo sentido a todo lo que hace, no desarrolla la capacidad de construir sentido. Entonces no es capaz de construirle sentido a su familia, a su colegio, a su comunidad, no sé, a su matrimonio, a sus hijos. Digamos, le cuesta mucho construirle sentido a su vida. Y eso es un elemento, tal vez el elemento que mayor correlación tiene entre educación y calidad de vida. Entonces, si queremos que un estudiante le construya sentido a su vida, a cada una de las cosas que está haciendo, en cada tema el estudiante tiene que saber, digamos, qué parámetros le están pidiendo, ¿sí? El estudiante también tiene que ser capaz de conectar eso que va a ver con lo que ya ha aprendido antes o con los conocimientos que ya tenía antes. Fuera de eso, que también tiene que ser capaz de personalizar ese tema, o sea, de ponerle un factor personal para que, digamos, tenga sentido eso que está haciendo, que también pueda traer de las otras áreas del conocimiento los temas que tengan relación con ese que está trabajando, con ese tema que está trabajando. O sea, el sentido se parte de la posibilidad de relacionarme con el mundo, con eso que estoy trabajando, ¿sí? Y fuera de eso, saber con qué herramientas puede trabajar eso. Cuando él tiene ese trabajo hecho, digamos, a partir de ese momento se puede poner una meta. Una meta es ponerse un reto, ¿sí? Es yo con esto quiero lograr esto. Y después hacer un plan y lo voy a hacer de esta manera. Ese es, digamos, la primera etapa. La segunda es que el estudiante pues, va a su casa, pues está en su casa y puede uno documentarse para poder construir ese tema. Sé que para eso, digamos, pueden haber muchísimas fuentes, pero hay otro tema que es más importante aún, y es qué capacidad tiene el estudiante de sacarle información al mundo real. Entonces, digamos que el estudiante en cada tema tiene que estar en la posición de investigar, o sea, de buscar información que no encuentra en la documentación, pero que el mundo real le puede proporcionar y muchas veces muy fácilmente. Por ejemplo, si un estudiante está en la casa, puede averiguar, por ejemplo, cuánta agua están consumiendo en esa casa, en qué porcentajes lo consumen y cómo tiene que hacer para consumir menos agua y armar en su propia casa cómo, digamos, y generar pautas de cómo manejar el consumo de agua. Entonces, la investigación de campo es en cada una de las áreas lo que intentamos, o sea, lo que se intenta es que el estudiante sea capaz de ir al mundo real a conseguir información. El tercer paso es, yo siempre utilizo un ejemplo muy bobo, y es un ejemplo, imagínense que en su ciudad están poniendo un restaurante de cadena, y ustedes van, ¿sí? Pasan en el auto o en el coche o en el carro, pasan frente a él y siguen, no paran. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro en su mapa mental de la ciudad pone ese restaurante, lo relaciona con todo su entorno, ¿sí? Y pueden llegar a ese restaurante por muchos caminos. O sea que aunque no quieran, ese restaurante hace parte de su mapa mental de esa ciudad. Pero también se convierte en parte de su mapa temporal. Y dicen, ese restaurante lo estaban poniendo,
yo me acuerdo porque yo iba a visitar a mi hermana que estaba en esta situación y eso fue en tal época. Pero también, y un momentico, ese restaurante pertenece a tal cadena y esa cadena se reconoce en el mundo por estas razones. Y fuera de eso, si yo entro al restaurante, por ejemplo, si es de comida rápida, va a encontrar un cartel que dice qué es lo que venden. Debajo de él hay un joven con una máquina, entonces te toca mirar el cartel, escoger lo que quieres, pagar, ¿sí? Detrás de él hay una cocina. En la cocina hay que esperar a que te entreguen una bandeja, te das unas mesas, ¿sí? Y tú dices, yo voy a ese restaurante si estoy en esta situación, si no, no voy a la situación. Entonces, no voy a ese restaurante, perdón. Entonces, digamos que, ¿qué hizo el cerebro de esa persona? Construyó estructuras de pensamiento espaciales, temporales, compositivas, funcionales, y las relacionó todas, pues, y muchas más. O sea, tomé solamente 4, pero hay más de 10. ¿Sí? Entonces, esa estructuración de pensamiento quiere decir que el estudiante ordena la información. Ordenar quiere decir ponerla en una disposición que yo me pueda relacionar con ella, con esa información. Entonces, lo más importante es que el niño o la persona o el estudiante pueda poner la relación poner la información de forma que se pueda relacionar con ella, con el mundo. El paso siguiente es la creación. Cuando ya tienen ese paso anterior, esa comprensión hecha, que seguramente va a terminar en una herramienta visual multirrelacional, por ejemplo, como un mapa conceptual, ya después de haberlo hecho, lo que sigue es que él construya un producto original. O sea, lo importante es poner siempre a los estudiantes en la posición de crear. O sea, la creación no es para unos pocos locos que hay por ahí en el mundo. Los estudiantes hay que ponerlos en esa posición de crear, y cuando el estudiante, digamos, tiene que crear un producto, ese producto puede ser un baile, puede ser una maqueta, puede ser un documento o sumamente serio, puede ser lo que él escoja, digamos, digamos que usó todas esas estructuras de pensamiento para crear algo nuevo. Y por último, el sistema educativo está hecho, digamos, donde siempre el estudiante está recibiendo. Y la meta del sistema es enriquecer a los estudiantes. Entonces los enriquecemos en contenidos, los enriquecemos en virtudes, en habilidades, en competencias. Pero el problema es que la calidad de vida de las personas no dependen de eso, sino dependen de qué capacidad tengo yo de entregar valor a otros. O sea, si una persona puede tener mucho dinero, pero si nunca se gasta ni un solo euro, ni un solo peso, ¿sí? Se muere pobre. Entonces, digamos, los niños desde pequeños tienen que desarrollar la capacidad de entregar valor a otros. Entonces, ahí, digamos, esa es la última etapa. Todo esto viene acompañado de múltiples formas de evaluación. La primera forma de evaluación es la evaluación del proceso. El proceso es cómo el estudiante, digamos, al ir desarrollando su proceso, cómo lo vamos apoyando para que siempre esté llegando hasta la excelencia. Otra, pero tal vez la más importante, o sea, ese es el camino para la excelencia, la evaluación de proceso. Pero la evaluación de progreso es la que más nos interesa. Lo que nos interesa es cómo están progresando los estudiantes en autonomía, cómo están progresando en capacidad de trabajo, cómo están progresando en procesos matemáticos. Digamos, hay 35 factores o algo así de que podemos medir capacidad de progreso. Entonces, lo que tenemos, digamos, a través de esto es que el estudiante es el autor de todo su proceso de aprendizaje. La Universidad de Barcelona visitó nuestro proyecto y editó un libro, y ese libro, digamos, ese libro es que es este libro, ¿sí? Contiene, como dicen en la universidad, toda la base científica de este proyecto. Aquí encuentran, nosotros decimos, todo el sustento pedagógico del proyecto, aquí está en este libro,
Ustedes lo pueden adquirir en Amazon, lo encuentran en Kindle, ¿sí? O físicamente pidiéndolo a la editorial Morata. Ahí está, digamos, todo el estudio de todo el proceso, de todo el proyecto que durante más de 25 años hemos desarrollado y que en este momento pues estamos trabajando con gobiernos. En Colombia este año yo creo que terminamos con más de 100.000 estudiantes usando este sistema y estamos en 8 países más. Entonces, les agradezco mucho por este rato y ahorita van a ver, ahí está mi correo, están las páginas web y para que soliciten más información o, digamos, puedan, si están interesados en conocer mucho más sobre este proyecto y poder, si están interesados, de implementarlo en sus ambientes. Muchísimas gracias.